cómo ser, digamos, independientes, en tener libertad y bueno, y defenderla con nuestra vida como lo hicieron los soldados en aquella época. ¿Cree usted que esto se ha transmitido a las nuevas generaciones? Muy poco, muy poco. 25 de mayo, una fecha patria para recordar. La excusa perfecta para preguntarnos qué significa para nosotros el patriotismo argentino. Coincidencias y disidencias sobre nuestra identidad. La patria significa, no sé, los colores de la bandera. Los colores de la bandera que nos representa cuando vamos a otro lado, a otro país, por ejemplo. Para mí la patria, ¿qué significa? La grandeza, la grandeza de estar aquí. Con orgullo lo digo. ¿Los argentinos somos patriotas? Son patriotas en el fútbol, pero no son patriotas en la unión. Cuando un presidente asume, eso es lo que no me gusta. Para mí es lo más importante que hay, qué sé yo. ¿Crees que los argentinos somos patriotas? Creo que falta un poco, pero sí, para mí que sí, nada más que falta un poco de más ganas, digamos. ¿Y ustedes como jóvenes consideran que han recibido buena educación al respecto en materia de historia para conocer bien el trasfondo de lo que es nuestra Argentina? Para mí falta más en la escuela principalmente, como para despertar más sentimiento. Sin embargo, los extranjeros dicen que el argentino es muy patriota y que los colores no solo nos identifican, los llevamos en el corazón. No, yo soy español en primer lugar, pero respeto mucho y me siento muy emocionado porque ustedes cantan el himno nacional. En España no, y es una vergüenza. Deberían de ponerle letra. Y aquí me he sentido emocionado. Además me siento un poco argentino porque tengo familiares antiguos gallegos que viven aquí, sí. O sea, que considera que somos patriotas los argentinos. Por supuesto, hermanos y además patriotas porque yo tengo familiares de Galicia, les he perdido un poco la pista, pero sé que los tengo aquí, por lo tanto es como mi segundo país, Argentina. Soy extranjero, amigo, pero me gusta mucho ver de qué manera se desarrolla acá todo esto y patrióticamente veo que hay muchos argentinos que se ponen en la bandera al pecho. ¿Algo que no se ve en otros países? Sí, muchas veces no se ve, en muchas partes de América no se ve esto. ¿De dónde viene usted? De Perú. Bueno, a veces muchos extranjeros sienten aún más la patria argentina, ¿no? Y dicen que nosotros nos identificamos, pero ¿qué nos pasa con el 25 de mayo? Porque esta encuesta que se le hizo a más de 1000 personas entiende que confundimos los motivos y no sabemos bien por qué se celebraba el 25 de mayo de 1810. Bueno, y le agradecemos a Raúl Aguilar, que es licenciado en Historia, que está aquí con nosotros. Completo la presentación, secretario de Foro de Defensa del Patrimonio Cultural. Gracias por venir, sobre todo tratándose un feriado, ¿no? Gracias. Gracias por invitarme. Bueno, lo primero puede ir por el lado de esta encuesta donde casi la mitad de los argentinos, al menos en esta primera conclusión, no sabemos de qué se trata el 25. ¿A qué podría corresponder esto? A manera de prólogo te digo que no es la primera vez que estas encuestas así generales nos muestran ignorancia, anomia, desconocimiento. Basta decir que los alemanes en la década del 80 midieron en las escuelas secundarias qué sabían del Holocausto y las escuelas secundarias sabían muy poco, casi nada. Es decir, y localizaban al Führer, lo localizaban como un presidente. Respecto de esto que nosotros acabamos de ver, esta encuesta, esta medición, también yo te puedo decir que creo que hay 3 millones de jóvenes que no van a la escuela, no trabajan y tienen precarios servicios y que evidentemente, siendo la escuela el lugar natural de reproducción de la memoria histórica, probablemente o lo reciben en la televisión o lo reciben en círculos familiares y nosotros nos encontramos frente a estos hechos, ¿no es cierto? La precariedad del conocimiento. Bueno, ¿y qué le pasa a los alumnos, usted que está más en contacto con ellos, con el tema de la patria? ¿La sienten? ¿Es una actitud? ¿Quieren saber de esa historia o no les interesa? Primero, advertir que las discusiones en torno a la patria no son nuevas y que no deben de ser concebidas en términos de un reproche ideológico, para decirlo sencillamente, porque los argentinos conversemos sobre la patria, nos enojemos, nos enemistemos, peleemos en el buen sentido de la palabra, intercambiemos interpretaciones. Hay que pensar, por ejemplo, que a mediados del siglo pasado Alberti y Sarmiento se mataron en la 101 respecto de la organización nacional. Otro tanto sucedió con Mitre, la historia de San Martín, inmediatamente Vicente Fidel López le replicó. En el siglo XX ni hablar, de manera que todo esto nos muestra un país diverso,
un país heterogéneo que es el que debe aportar al sentido de fondo de la cuestión de la patria, ¿no es cierto?, que es qué tipo de construcción estatal, qué tipo de sociedad, qué proyecto de nación queremos para el presente y para el futuro. Y el pasado, el revisar el pasado, nos tiene que servir, nos tiene que dar las claves para comprender, entender el presente, porque eso era lo que se proponía. Yo me acuerdo de los viejos maestros de la Escuela de Historia, Guillermo Beato, y tantos otros que nos enseñaron que la historia no se aprende, la historia se comprende y te da claves al visitar el pasado para mejor entender el presente. Claro, porque según quien escribe la historia, según qué historiador, la sentimos de distintas maneras, ¿no? Y le debe pasar también a los estudiantes. Un dicho de sentido común, vulgar, los hechos son sagrados, las interpretaciones son libres. Baste, en principio, recuperar la memoria histórica, fáctica, recuperar, a ver, por ejemplo, decir que estamos en los 206 años de la formación de la primera junta que se forma ante el avance del ejército napoleónico dentro de España, ¿no es cierto? Pero estamos a unas semanas de los 200 años de la verdadera... de la independencia, realmente. Claro, la verdadera inicio de la construcción del Estado soberano, que nos va a llevar 50 años de guerras civiles primero, después otros 50 años de predominio del puerto sobre el interior, y recién a comienzo del siglo XX podemos marcar en estos 200 años hechos relevantes como son el sufragio universal y a mediados del siglo XX la posibilidad de incorporar derechos sociales. Y al futuro, yo creo que como parte de ese desafío está esta cuestión de que las nuevas generaciones deben incorporar los nuevos derechos que no estaban en los 200 años, ¿no? Los denominados derechos de tercera generación. Ustedes me preguntaban, el derecho a la cultura, por ejemplo. Sería interesante que además de visitar, por ejemplo, y soy rionegrino y obviamente Bariloche la llevo en el corazón, pero sería interesante hacer viajes estudiantiles a Tucumán y combinar el turismo estudiantil con el turismo cultural. Son oportunidades de reencontrarnos con ese pasado que dio nacimiento a la patria. Raúl, una consulta relacionada con algo que hemos hablado hoy mucho, este tiempo que se sigue hablando, que es la división, la grieta, esto que nos pasa con posiciones tan encontradas. ¿Tiene algún punto de comparación con la previa y el post de la Revolución de Mayo, de aquel momento en el país, donde me parece que también existía, si se quiere, una posibilidad de comparar a partir de lo que significó para Buenos Aires y para el resto la Revolución de Mayo? De hecho, Córdoba va a estar partida, es decir, los Allende van a estar del lado del antiguo régimen, y los Funes, de los cuales el deán, que va a ser congresal a Tucumán, nos van a mostrar una voluntad alineada con San Martín, con la logia Lautaro, de decidir la independencia. Sobremonte se repliega sobre Córdoba para responder, ¿no es cierto?, a este republicanismo que nace en la segunda década del siglo XVIII. Entonces, no tenemos que tener miedo a la existencia de diferencias, a la existencia de controversia en torno del pasado. De si la declaración de Artigas de los pueblos libres, de la independencia de Uruguay, fue un elemento que obstruyó la convocatoria al Congreso de Tucumán, dice tanto Cortés Conde como Pacho O'Donnell que fueron hechos que jalonaron el 9 de julio de 1816, es decir, fueron previos, fueron preexistentes. De si había diferencia, claro que las había, porque uno proponía la confederación de Estado, la separación de la Iglesia, y la declaratoria, el acta del 9 de julio, simplemente nos separa del rey y del reino de España, ¿no es cierto? Y preanuncia la construcción del nuevo Estado. Lo que se viene, bueno, estaríamos muchísimo tiempo más hablando con usted, pero bueno, en televisión se nos acortan los tiempos. Una reflexión final sobre esto que hablaban recién los consultados. Muchos decían somos patriotas, no somos patriotas en las fechas patrias, justamente, en estas fechas especiales. ¿Qué nos falta para ser más patriotas a los argentinos? Mira, robando otra copla de una época dura y asiaga de España, que es la guerra civil, dicen que la patria es un fusil y una bandera, decían los nacionales. Y de este otro lado los republicanos le contestaban, la patria son mis hermanos que están trabajando la tierra. Me parece que encontrar la síntesis entre, porque obviamente
inmediatamente declarar la independencia, fueron los ejércitos patrios los que construyeron la nación y los que construyeron el Estado, y entre los cuales un cordobés que se llamaba Juan Bautista Bustos, que lo debemos seguir honrando y recordando, hizo su contribución. Yo creo que los ejércitos patrios, la memoria del trabajo, la memoria de la producción, las memorias que sirvieron a la construcción de una nación, cuando decimos grande, una nación que nos hizo presente en el mundo, nos tiene que sustraer de esa nación anodina, liviana, ¿no es cierto?, vinculada a algunas figuras, a algunos elementos de imagen cromáticas, ¿no es cierto?, cromáticas, sin que eso deje de estar presente. Es decir, hay que recordar que en la Asamblea del año 13 se crea el escudo, se autoriza el himno, ¿no es cierto? Himno que le vamos a suplantar la más importante copla, a sus pies rendido un león. Es decir, España termina con el 9 de julio y queda rendida ante la nación que nace. Yo creo que ese es el desafío del futuro. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, todo será parte de un proceso, ¿no? Seguro que sí. Su tiempo.